Hola, hola, bendiciones, bienvenido a este espacio. Vamos a hablar de un tema sumamente importante acerca de la oración, ya que muchos de ustedes me han preguntado cómo debo orar, cómo debo comunicarme con Dios. Si quieres saber cómo orar, quédate aquí en este video y vamos a descubrirlo. Lo primero que tenemos que hacer es, sencillamente para orar, es comunicarnos con Dios como si habláramos con un amigo. Y es que a Dios no le podemos ver como vemos a las personas, pero sí que podemos nosotros por medio de la oración comunicarnos con Él. La oración entonces, más que estar escrita, tiene que ser una oración que salga del corazón. Dejar entonces que mis sentimientos se expresen delante de Dios. Por eso es importante que en tu oración tú puedas expresar tus sentimientos, cómo te sientes, cómo estás, lo que estás atravesando en ese momento. Hablar con Dios como si hablaras con un amigo. Nos dice la palabra de Dios en Mateo 7, versículo 7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, porque todo el que pide recibe y todo el que busca encuentra. Por lo tanto, la oración también se trata de pedirle al Señor lo que necesitamos. Yo sé que muchas veces pedirle al Señor significa entrar en su voluntad y descubrir que muchas veces lo que le pedimos a Dios no llega en el momento que se lo pedimos, o porque todavía no ha llegado el tiempo de Dios para darnos eso que necesitamos, o porque Dios sencillamente tiene otros planes para nosotros. Por eso se trata entonces la oración de hablar con Dios como si fuera un amigo, expresar nuestros sentimientos y dejar entonces que esta petición que estamos haciendo por medio de la oración sea una oración que nos conecte y que podamos nosotros disfrutar de la presencia de Dios. También otro punto dentro de la oración sencillamente es buscar un espacio adecuado donde podamos orar con Dios, ya sea en nuestra habitación, ya sea en un parque, ya sea en un lugar donde nosotros podamos sentirnos tranquilos, donde podamos cerrar nuestros ojos. El lugar siempre idóneo para orar es la iglesia, porque es el espacio, ¿no?, propicio donde nosotros podemos comunicarnos más con Dios. Pero si estamos en nuestra casa, si estamos en un parque, si podemos conectarnos con Dios, comunicarnos con Él de donde estemos, simplemente necesitamos espacio de silencio, espacio de caridad con Dios. Para orar también es importante, otro punto, dar gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos regala. No solamente es pedir, no solamente es comunicarnos con Dios, es también agradecer. Porque todos nosotros, sin lugar a duda, tenemos cosas por las cuales le podemos nosotros agradecer a Dios. Empezando por el don de la vida, empezando por la familia, la salud que tienes, el empleo que tienes, o quizás ese proyecto o ese sueño que tú tienes, que quieres lograr en la vida cuando termine tus estudios o más adelante, que Dios está llevándolo poco a poco a hacerse realidad. Por lo tanto, nosotros tenemos muchas cosas por qué agradecerle, y la oración es un momento propicio para que nosotros podamos hablar con Dios y para que nosotros podamos decirle: gracias Dios por tus bendiciones, gracias por el don de la vida, gracias por tu misericordia, gracias por tantas cosas hermosas que me das en mi vida. Es importante entonces en la oración, además de agradecer, además de expresar los sentimientos, es importante entonces ser sincero con Dios. Dios te conoce sencillamente desde la punta de los pies hasta los cabellos, a la punta de los cabellos. Dios conoce todo de ti. Dios conoce tus pensamientos, tu pasado, tu presente, tu futuro y el final de tu vida también. Por lo tanto, como Dios te conoce tanto, nadie te ama como Dios. Es importante que entiendas que cuando oras, Dios no te está mirando para acusarte o para señalarte o para decir: tú eres una persona mala, hiciste esto, o para alejarte de su presencia. La oración consiste entonces en dejar que el amor de Dios llene tu corazón, tu vida, y intentar que esa presencia de Dios siga llenándote. Por eso es importante que en la oración puedas ser sincero con Dios, decirle cómo anda tu vida, contarle tus pecados también al Señor porque Él lo conoce,
contarle cómo te sientes a Dios. También es importante en la oración tener fe en lo que le estamos pidiendo al Señor. Si le estás pidiendo a Dios que te ayude con un proyecto o con algo en tu vida, es importante que empieces a creerle, porque si tenemos fe como un granito de mostaza, vamos a ver cosas grandes en nuestra vida. Es importante que esa fe te ayude a ver en tu vida lo que le estás pidiendo a Dios. Por ejemplo, si quieres tener un empleo, si quieres tener salud, si quieres tener algo en tu vida y se lo estás presentando en oración a Dios, en una oración profunda de agradecimiento, es importante que creas en fe que Dios va a regalarte eso que le estás pidiendo. Confianza. Por eso es importante agradecerle a Dios por eso que ya le estás pidiendo, decirle gracias Dios porque sé que esto que te estoy presentando, que esto que te estoy pidiendo va a llegar en el momento en que tú lo consideres así. También es importante dentro de la oración sencillamente aprender a experimentar el amor de Dios en nuestra vida. También es importante dentro de la oración tomar la palabra de Dios como referencia para poder adentrarnos más profundo en ese momento de oración. Es importante leer las Sagradas Escrituras. Si no sabes qué leer, simplemente buscar un salmo que hable de la oración o un salmo que vaya acorde a lo que estás viviendo. Por ejemplo, si estás pasando un momento de tristeza y quieres orar a Dios, es importante que ahí a través de internet, a través de tu Biblia, puedas buscar alguna palabra de Dios que pueda hacer referencia al ánimo, a la fortaleza. Entonces, tomando de base la palabra de Dios, podamos nosotros orar por eso, para que Dios se lleve toda tristeza, toda depresión, toda ansiedad, toda cosa que te está atormentando. Si le estás pidiendo salud a Dios, es importante entonces buscar un texto que hable de un episodio donde Jesús haya sanado a algún enfermo, o del Antiguo Testamento donde el Espíritu Santo actuó haciendo una obra maravillosa en alguien. Es importante entonces porque las Sagradas Escrituras nos van a ayudar a comunicarnos más con Dios. Cuando leemos entonces la santa palabra de Dios y cuando oramos, estamos reafirmando esa oración doblemente y estamos dejando que el Espíritu Santo haga obras grandes en nosotros. Otro punto para orar entonces con más eficacia es llamar siempre al Espíritu Santo. Y esto se puede hacer al principio de la oración, intermedio de la oración, al final de la oración. Es llamar al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, por favor, hazme experimentar el amor de Dios. Ayúdame a entender la santa palabra. Ayúdame a vivir de acuerdo a los mandatos del Señor. Por lo tanto, entonces, pedir la asistencia del Espíritu Santo para que nos dé fuerza nos ayuda a orar más eficaz. Y el último punto sobre cómo orar de manera eficaz para recibir eso que estamos necesitando de Dios es sencillamente unirnos también a otras personas de oración. Puedes orar solo las veces que quieras, pero si encuentras a una persona de oración que quiere orar como tú en la iglesia, o un amigo, un compañero, alguien que pueda ayudarte a orar, es bueno también reunirnos con esas personas a compartir la palabra de Dios, a orar juntos. Y la oración que se hace en comunidad también tiene mucho poder. Por eso es importante que no tengas miedo al pedir oración. Si quieres, por ejemplo, que alguien ore por ti y no sabes a quién decirle, o porque no tienes a alguien cerca, o porque te da pena, puedes dejarlo ahí en los comentarios y puedes decirme: hermano Luis, ore por mí por favor, por esta situación. No tiene que dar ningún detalle, solamente tiene que decir: hermano Luis, ore por mí. Y me deja su nombre y ya estaremos orando para que Dios, que le conoce muy bien, recuerde, le dé eso que usted necesita. Por eso, sigue orando, sigue esperando con fe y sigue confiando en Dios, que Él tiene todo el poder para bendecirte y Él quiere hacer grandes cosas en tu vida. Los caminos que Dios tiene para ti son caminos de bendiciones. Las gracias que Dios tiene para ti y los beneficios que Dios tiene para ti son inmensos. Por eso, sigue esperando en la oración y sigue dejando que a través de tu súplica, a través de tu acción de gracias, a través de expresar los sentimientos, tú puedas recibir lo que Dios tiene para ti. Gracias por ver este video. Recuerda, suscríbete a este canal, dale like y comparte. Bendiciones.